Eduardo Guevara y le vamos a explicar el ejercicio número 3, que se trata sobre trabajo y energía, el cual nos están dando un enunciado que dice: se encuentra un sistema formado por un resorte ideal fijo a un soporte por uno de sus extremos, a una superficie rugosa horizontal y un plano inclinado rugoso de 30 grados, ¿verdad?, de inclinación con respecto a la horizontal. El resorte se comprime a una distancia de 2,5 centímetros. Al aplicarse una fuerza de 125 newton, se coloca un cuerpo de 1,5 kilogramos de masa al extremo libre del resorte y se comprime una distancia de 10 centímetros, ¿verdad? Y luego se libera. El cuerpo se realiza a lo largo de la superficie rugosa horizontal y sobre el plano inclinado. Entonces me están mandando a determinar tres valores, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, determinar A, la velocidad del cuerpo al final de la superficie horizontal, que sería el punto A, ¿verdad? Mientras que B, me mandan a determinar la distancia recorrida sobre el plano inclinado hasta detenerse. Y C, que tengo que determinar el punto de llegada del cuerpo respecto al punto de salida a su viaje de regreso. Entonces, para determinar la velocidad del cuerpo final de la superficie horizontal, debemos realizar primero los datos, ¿verdad? Datos. Tenemos que colocar primeramente una llave F. ¿Por qué F? Porque es la fuerza, que sería 125 newton, como nos lo están señalando acá, ¿verdad?, que es la fuerza aplicada, mientras que la distancia es de 2,5 centímetros, que fue lo que se comprimió el resorte, como nos lo dice acá, ¿verdad? Entonces, si llevamos 2,5 a transformarlo, que sería igual a 2,5 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Y seguimos que nos dan una masa de 1,5 kilogramos. La masa de 1,5 kilogramos es el peso del cuerpo, ¿verdad? Mientras que la distancia es igual a 10 centímetros. Llevamos a 10 centímetros a conversión, nos daría que sería igual a 0,1 metro, ¿verdad? Como nos dice acá, en el plano dice que tiene un grado de inclinación de 30 grados. Colocamos que tita, que sería el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Entonces colocamos que new va a ser igual a 0,3. Entonces, como ya decíamos anteriormente, que nos mandaron a determinar tres factores en común, que serían A, B y C. La velocidad del cuerpo al final de la superficie horizontal es el que vamos a buscar, que es la A. Entonces, que si es la velocidad del cuerpo, sería la A, velocidad inicial, el primer valor, ¿verdad? El segundo valor, en cuanto a B, determine la distancia recorrida sobre el plano inclinado hasta detenerse, que sería la distancia del plano, ¿verdad? Mientras que en C nos mandan a determinar el punto de llegada del cuerpo respecto al punto de salida en su viaje de regreso. Eso quiere decir que retrocede, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la distancia final. Entonces, si nos dejamos guiar por la ley, vamos a colocar acá, ley de Hawking, nos dice que la fuerza va a ser igual a constante, que es K, de la distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa K? K significa constante de elasticidad. ¿Por qué elasticidad? Porque es el resorte que se está comprimiendo, como lo dice el enunciado, ¿verdad que sí? Entonces, calculamos que 125 newton va a ser igual a la constante
por 2,5 por 10 a la menos 2 metros, que sería el valor de conversión que realizamos anteriormente de la distancia, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la constante va a ser igual a 5000 newton sobre metro, ¿verdad? Ahora obtenido la constante, que es de 5000 newton sobre metro, vamos ahora a realizar el diagrama de cuerpo libre, pero en el plano horizontal es hasta la derecha, ¿va? Como lo indicamos en esta flecha. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre nos dice que va la fuerza de roce, que es un plano horizontal. Vamos a marcar acá, fuerza de roce, que es el plano horizontal. Mientras que la masa que va apoyada hacia abajo sería la masa gravitacional, mientras que hacia arriba va Newton, ¿verdad que sí? Entonces, como nos dicen que la fuerza de roce es un plano horizontal, entonces el centro sería de, como es el plano horizontal, de acá a acá sería 180 grados, ¿verdad? Colocamos acá 180 grados. Entonces nos dice que la fuerza de roce va a ser igual a mu de la constante de Newton, ¿verdad? Entonces corregimos acá, de las constantes de Newton. Entonces seguimos que la fuerza de roce es igual a de las constantes de la masa gravitacional, como lo colocamos acá. Entonces, como hay fuerza de roce, entonces la fuerza de roce sería una fuerza no conservativa. Eso quiere decir que no conserva, ¿verdad que sí? Entonces vamos a nuestra fórmula, colocamos acá que la masa de la fuerza de roce va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía gravitacional, ¿verdad que sí? Más la variación de la energía elástica, ¿verdad? Colocamos acá una E que significa elástica. Entonces seguimos que la fuerza de roce por la distancia va a ser igual a 1 entre 2, que sería un medio de la masa de la velocidad inicial, pero al cuadrado, menos 0 más 0 menos un medio, que sería la constante de la distancia al cuadrado, ¿verdad? De la constante de la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces, quedamos que mu de la constante de la masa gravitacional tiene que ser por la distancia, ¿verdad? Entonces, la masa de la velocidad inicial al cuadrado entre 2, ¿verdad? Menos un medio, que sería la constante de la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos vamos que el valor de la distancia inicial, de la velocidad inicial al cuadrado, perdón, sería al cuadrado. Como quedamos acá que nu de la masa gravitacional por la distancia va a ser igual a la masa de la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 menos un medio de la constante de la distancia al cuadrado. Entonces, de valor quedamos que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la constante de la distancia al cuadrado menos 2 nu de la constante de la masa gravitacional por la distancia, ¿verdad? Todo esto entre la masa, ¿verdad? Nos quedaría que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 5000 newton sobre metro, ¿verdad? Que es el valor que nos dio acá anteriormente.
que la constante sería 5000 newtons sobre metro. Colocamos acá 5000 newtons sobre metro por 0,1 metro al cuadrado menos 2 por 0,3 por 1,5 kilogramos, que sería el peso del cuerpo, ¿verdad? Seguimos acá para no alcanzar la hoja. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 2 metros. Todo esto a continuación, como acá no alcanzaba la hoja, seguimos a lo largo. Todo esto va dividido entre 1,5, ¿verdad que sí? Entonces, sacamos todo este valor y nos queda que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 21,57, como nos dio acá en la calculadora, ¿verdad? Pero en este caso 21,57 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces el valor de A entonces sería que la velocidad inicial es igual a 4,64 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora, en el plano inclinado, vamos a colocar acá, en el plano inclinado va subiendo, ¿verdad? Pero para esto tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, realizando nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre, quedamos que la horizontal era el punto de A, mientras que la inclinación, vamos a hacer acá, una inclinación de 30 grados, ¿verdad? Colocamos acá 30 grados, ¿verdad? Entonces, esta sería, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la distancia del plano, mientras que la velocidad final va a ser igual a 0, porque todavía no la tenemos, ¿verdad? Y dice que la altura, colocamos acá, la altura h va a ser igual a 0, mientras que ejerce una fuerza, colocamos acá, ya sería de 30 grados, ¿verdad que sí? Como lo decíamos, tiene un ángulo de 60 grados. Que sería la fuerza. Pero esta fuerza, ¿de dónde viene? Esta fuerza es la fuerza en Y. Y aquí es hasta donde termina el punto A, porque acá vendría la horizontal, ¿verdad que sí? Entonces, si el cuerpo recorre acá, termina aquí, entonces este sería el plano inclinado donde el cuerpo va subiendo. Entonces, quedamos en la fórmula que la fuerza de roce es igual a nu de la constante en newton, que va a seguir siendo igual a nu de la constante de la fuerza en Y, como está aquí, va a ser igual a 0,3 masa gravitacional por seno de 60. ¿Por qué seno de 60? Que será el peso que está apoyando acá, ¿verdad? Como lo estamos señalando. Entonces, sacamos ese valor y nos da igual que la fuerza de roce va a ser igual a 3, en la cuenta de la calculadora sacamos que va a ser igual a 3,82 newton, ¿verdad? Entonces,
como ya lo decíamos, la fuerza de roce de 3,82 newton. Acá lo resolvimos de forma directa, pero si se quiere resolver paso por paso, vamos a hacer lo que es la fuerza de roce va a ser igual a 0,3 por 1,5, que es el peso del cuerpo, ¿verdad? Por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por seno de 60. Ahora que ya lo hicimos paso por paso, sustituimos todos estos valores y nos da 3,82 newton, ¿verdad? Entonces, la masa de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía cinética, ¿verdad que sí? Más la variación de la energía potencial, sería la P, gravitacional, que sería la G, ¿verdad? Entonces, nos quedaría que, como ya la fuerza de roce es de 3,82 newton, quedamos que 3,82 newton, que es la fuerza de roce, por la distancia del plano va a ser igual, pero que la fuerza de roce, que es 3,82 de la distancia del plano, en este caso quedaría menos, lo estamos llevando hacia este lado, ¿verdad? Igual que la masa de la fuerza de roce. Entonces, seguimos que menos 3,82 por la distancia del plano va a ser igual a 0 menos 1 medio por 1,5, que es el peso del cuerpo, por 21,57, que es el resultado de la velocidad inicial al cuadrado, más, como la hoja no alcanza, quedamos aquí pegadito, que sería la masa gravitacional de la altura menos 0, ¿verdad? Quedamos que la altura de acá es 0, vamos a sacar ese valor. Entonces, quedamos sustituyendo estos valores que ya hicimos anteriormente, daría que la altura es igual a la distancia del plano por seno de 30. Quedaría que, como anteriormente decíamos, que menos 3,82 de la distancia del plano va a ser igual a menos 16,18 más 1,5 por 9,8 por seno de 30 de la distancia del plano. Quedaría que menos 3,82 de la distancia del plano va a ser igual menos 16,18 más 1,5 por 9,8, nos daría que 16,18. Entonces 1,5 por 9,8 nos da, por el seno de 30 nos da 7,35 más 7,35, que sería la distancia del plano. Entonces despejamos y la distancia del plano, como está sumando, pasaría dividiendo, ¿verdad? La distancia del plano va a ser igual a 16,18 entre 11,17. Entonces el resultado que nos daría va a ser igual a que la distancia del plano va a ser igual, sacamos la cuenta, aproximando que la distancia del plano es igual a, como dice la calculadora, 1,45, como ahora acá, 1,45 metros. A continuación vamos a calcular la distancia recorrida sobre el plano inclinado hasta detenerse. A continuación, nuestro compañero Josué.